Buenos días. Nosotros vamos a explicar acerca del libro de la muerte y su imaginario en las religiones de Luis de León Azcárate. Nuestros compañeros están integrados por su servidora Ortega Rojas Carla Azucena, Ávila Linares, Astrid Yuriel, Frías López Andrea Lucero, Telles Navarro Jimena, Paniagua Hernández Catherine Samantha. Este es el índice de contenidos y primero empezaremos con el hombre prehistórico y la muerte. El capítulo 1 habla sobre el Paleolítico inferior. Este se explora si los primeros homínidos tenían alguna conciencia de la muerte. Aunque las evidencias son muy escasas, en yacimientos como Atapuerca, España, se han hallado restos de Homo ancestors como posibles marcas de canibalismo ritual, lo que algunos arqueólogos sugieren como indicio temprano de relación simbólica con la muerte. Y la otra, el Paleolítico Medio. Los neandertales comienzan a enterrar a sus muertos, posiblemente con ofrendas o flores. En Shanidar, Irak, se encontró un esqueleto neandertal con polen de flores, lo que ha sido interpretado como una posible ofrenda floral, una práctica que muchos asocian con un rito funerario. Este podría ser uno de los primeros funerales de la historia humana. El Paleolítico Superior, en esta época aparecen rituales más complejos y ajuares funerarios. En Zunjir, Rusia, se encontraron enterramientos de niños con más de 10.000 cuentas de marfil y lanzas decoradas, lo que sugiere una idea de prestigio o estatus, incluso después de la muerte, y un fuerte sentido de trascendencia. En el Mesolítico o Epipaleolítico, las prácticas funerarias se diversifican, con menos entierros y más acumulaciones de huesos. Algunos entierros de este periodo muestran esqueletos con pigmentos rojos, en teoría óxido de hierro, posiblemente usados para revivir simbólicamente a los muertos o como ritual de renacimiento. Y el Neolítico. En este caso surgen tumbas colectivas, monumentos megalíticos y complejas creencias en la vida después de la muerte. En lugares como Newgrange, Irlanda, se construyeron tumbas alineadas con fenómenos astronómicos como el solsticio de invierno, lo que revela no solo conocimiento astronómico, sino también una conexión entre la muerte y los ciclos cósmicos. Hola, yo soy Catherine Paniagua y les voy a platicar acerca del capítulo 2, la muerte en las culturas del creciente fértil antiguo. Este capítulo examina cómo las antiguas civilizaciones del creciente fértil, especialmente Mesopotamia y Egipto, concebían la muerte. En Mesopotamia, culturas como la sumeria y la babilónica veían la muerte como un destino inevitable y sombrío. El alma descendía al Kur, un inframundo oscuro sin luz ni alegría. Esta visión pesimista queda reflejada en textos como la epopeya de Gilgamesh, donde se expresa el temor humano a morir y el deseo de alcanzar la inmortalidad. Sin embargo, a pesar de su visión lúgubre, los mesopotámicos llevaban a cabo rituales funerarios para honrar a los muertos y proteger a los vivos, convencidos de que un alma mal atendida podía causar daño, lo que demuestra una preocupación espiritual más compleja. Por otro lado, en el antiguo Egipto, la concepción de la muerte era mucho más optimista. Creían en una vida después de la muerte, siempre y cuando el difunto superara el juicio de Osiris, en el que su corazón era pesado frente a la pluma de la verdad. Si el juicio era favorable, el alma accedía a un paraíso eterno, lo que motivaba una cultura funeraria sofisticada, con momificación, tumbas decoradas y textos religiosos como el libro de los muertos. Así, mientras que en Mesopotamia la muerte implicaba una resignación, en Egipto era una transición hacia una existencia espiritual plena. En el capítulo 3, La muerte en Grecia y Roma,
El capítulo explora cómo las culturas griega y romana concebían la muerte, integrando elementos religiosos, filosóficos y rituales. Para los griegos, la muerte significaba la separación del alma y el cuerpo como un destino en el Hades. Aunque sombrío, este más allá contemplaba distintos destinos según la conducta en vida, como los campos elíseos o el Tártaro. La filosofía, especialmente con Platón, reforzó la idea de la inmortalidad del alma. Los romanos adoptaron muchas de estas creencias, pero las combinaron con un enfoque más práctico. Sus rituales funerarios y el culto a los antepasados eran esenciales para asegurar la paz del difunto y mantener el equilibrio familiar y social. Aunque compartían una visión similar del más allá, los romanos destacaron más por su énfasis en los deberes rituales y cívicos ante la muerte. Hola, mi nombre es Astrid Ávila y yo les voy a comentar sobre el capítulo 4, La muerte en la religión de Zaratustra. En este capítulo, el autor nos representa ahora en el capítulo 5, La muerte en las grandes culturas de América precolombina. Este capítulo es del autor que nos lleva a conocer las concepciones de la muerte en las culturas mesoamericanas y andinas, como son los mexicas, mayas, incas y otras civilizaciones precolombinas. Para estos pueblos, la muerte no era vista como un castigo o una tragedia, sino como un evento necesario y natural, que parte en los ciclos de la vida, la naturaleza y el universo. Se creía que el alma no desaparecía, sino que iba a diferentes destinos dependiendo de cómo había muerto la persona, y no tanto como una conducta moral como sucede en otras religiones. Por ejemplo, en la cultura mexica existen diferentes destinos después de la muerte. El Mixtlán, un inframundo oscuro en el que morían a causas comunes. El Tlalocán, un paraíso húmedo para los que morían por rayos ahogados o enfermedades relacionadas con el agua. Y los guerreros muertos en combate o las mujeres muertas en parto, que se convertían en acompañantes del sol. Los rituales funerarios eran fundamentales. Se enterraban a los muertos con ofrendas, herramientas, alimentos o incluso figuras simbólicas que ayudaban al alma en su viaje. También era común el sacrificio humano, que para ellos no era cruel, sino una forma de mantener el equilibrio cósmico y alimentar a los dioses. Buenas tardes, de nuevo su servidora Carla Azucena y yo les hablaré acerca del capítulo 6, el hinduismo. El hinduismo, la muerte no se ve como un final, sino como una parte más del ciclo de la existencia conocido como samsara. Este ciclo implica nacer, morir y renacer una y otra vez. Lo que determina cómo será nuestra próxima vida es el karma, es decir, las acciones que hemos acumulado a lo largo de nuestras vidas. Si alguien ha actuado con justicia, compasión y conforme al Dharma, podrá renacer en condiciones más favorables. Pero el objetivo final no es reencarnar eternamente, sino liberarse de ese ciclo. A esa liberación se le llama moksha y representa la unión del alma individual llamada Atman con lo divino absoluto o Brahma.
Cuando alguien muere, se realiza una ceremonia de cremación y se considera que el fuego ayuda al alma a separarse del cuerpo y a continuar su camino. En muchas ocasiones, las cenizas se esparcen en el río Ganges, considerado sagrado como un acto purificador. En el capítulo 7 se habla acerca del budismo. El budismo también concibe la muerte como parte del samsara, el ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento. Sin embargo, a diferencia del hinduismo, el budismo no cree en un alma eterna. En un lugar de Atman se habla de la continuidad de conciencia que cambia de vida en vida. Todo en la existencia es impertinente, y por eso la meta del budismo no es mejorar el ciclo, sino salir de él. El objetivo supremo es alcanzar el nirvana, un estado de liberación del sufrimiento, el deseo y el renacimiento. En el budismo tibetano existe una tradición muy interesante, el Bardo Thodol, conocido como el libro tibetano de los muertos. Este texto se lee en voz alta a los moribundos o después de la muerte para guiar al alma a través del estado intermedio, el bardo antes del próximo renacimiento. Para los budistas, morir con conciencia en paz y sin apego es clave para tener una buena transición hacia la siguiente existencia o incluso alcanzar la liberación. Soy Jimena Telles Navarro y vamos a empezar con una reflexión del capítulo 8 que trata de la muerte en China. La visión china de la muerte se caracteriza por un enfoque armónico, ritual y comunitario. A través del culto de los antepasados, la sociedad china establece un vínculo permanente entre vivos y muertos, asegurando la continuidad del linaje y el equilibrio social. El confucianismo, al centrarse en la ética y en la piedra filial, considera que honrar a los muertos es una extensión de la vida cívica. Por otra parte, el taoísmo aporta una comprensión naturalista y serena de la muerte como una transformación y retorno al Tao, sin miedo y sin dramatismo. Esta tradición milenaria nos invita a considerar que la muerte no como una tragedia o una ruptura, sino como parte de un ciclo natural de la existencia. Al integrar la muerte al tejido social y cósmico, la cultura china enseña que la sabiduría no consta de evitar a la muerte, sino en aprender a vivir con ella en paz, reconociendo su lugar y orden en el mundo y de la familia. En el capítulo 9, la muerte en el judaísmo, nos explica que el judaísmo, la representación de la muerte evoluciona desde la neutralidad del Sheol en la Biblia hebrea hasta las complejas construcciones teóricas y místicas en el Talmud y en el Kabbalah. Esta transición introduce elementos como el juicio final, resurrección y la transmigración del alma, que vinculan la vida terrenal con la justicia trascendente. La muerte, lejos de ser un final definitivo, se convierte en una etapa más
en el itinerario del alma hacia su redención y reunificación con lo divino. En la Biblia hebrea, la muerte la conciben como el retorno al cuerpo del polvo y al alma del Dios. Pero en la literatura rabínica nos introducen el concepto de la resurrección y los muertos del juicio final, enfatizando su importancia en la acción de la vida para permitir el destino del alma. El judaísmo nos ofrece una perspectiva que está ligada a la ética y la esperanza. Su evolución doctrinal demuestra cómo la tradición religiosa puede enriquecer su visión más allá a partir de la experiencia histórica, el pensamiento teórico y la búsqueda espiritual. Nos desafía la responsabilidad moral, sabiendo que los actos tienen una resonancia eterna y que la muerte es tan solo un tránsito en la plenitud de lo divino. La muerte en el cristianismo. La muerte se ve como resultado del pecado original, pero también como paso hacia la vida eterna gracias a Jesús. El cristianismo define claramente el cielo, el infierno y purgatorio como destinos del alma, puesto que no se ve como a la muerte como algo final, sino que se ve como el camino hacia la nueva vida. Se cree que en el juicio final y la resurrección de los cuerpos se realizan ritos como la unción, confesión y comunicación antes de morir, esto para tratar de expiar los pecados que se hicieron en vida. Después de la muerte se celebran misas y rezos para ayudar al alma del difunto. La cruz y otras imágenes representan la esperanza en la salvación y en el triunfo sobre la muerte. Y bueno, debido a un fallo técnico, faltó una diapositiva, pero rápidamente les voy a explicar sobre la muerte en el Islam. En el Islam, la muerte es vista como parte del plan divino y el comienzo. Ah, y el comienzo de la verdadera vida, que es la eterna. Se cree en el alma inmortal que tras la muerte entra en un estado de esperanza llamado Barzakh hasta el juicio final. En este juicio, Dios evalúa las acciones de cada persona y decide si va al paraíso llamado Jannah o al infierno Yahanam. El cuerpo debe ser lavado ritualmente, envuelto en un sudario blanco y enterrado lo antes posible con el rostro orientado hacia la Meca. El entierro es simple y sin lujos, reflejando la humildad ante el Dios. Se recitan oraciones por el difunto, pero no se permite la cremación ni exhibiciones excesivas de dolor. La muerte es vista con serenidad y esperanza como un retorno de Dios. Y bueno, eso fue todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención.